Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf, vamos a continuar debatiendo el tema de la semana. ¿Cómo entran los partidos y las autoridades electorales a la recta final rumbo a las próximas elecciones del 6 de junio? Después voy a tener una charla muy interesante con Roger Bartra sobre su más reciente libro, Regreso a la Jaula. Se trata de una reflexión profunda, dura, perspicaz sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a continuar debatiendo el tema de la semana, cómo entran los partidos y las autoridades electorales a la recta final rumbo a las próximas elecciones del 6 de junio. Para debatir este tema, saludo a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mario Arriagada. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Hola, Denise, Pablo, qué gusto volverlos a ver. Y Pablo Magluf. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Bueno, yo creo que por desgracia, Denise, esta elección se la ha, déjame ponerlo así, robado mediáticamente un candidato, que es Félix Salgado Macedonio, un no candidato más bien, porque ayer el INE ratificó la decisión de cancelar su registro como candidato. Todavía queda el tribunal. Yo creo que el tribunal va a revocar la decisión del INE, pero eso es pura especulación. Pero hombre, teniendo la elección más grande de la historia del país, estamos hablando de Salgado Macedonio, Denise. Hablando de Salgado Macedonio, pero también creo que el caso de Salgado Macedonio es un microcosmos de todo lo que vamos a enfrentar en esta elección. Su caso resume los múltiples riesgos, la polarización, lo peligrosa que va a ser la elección, lo complicada que va a ser la elección. Porque por un lado tenemos a un Félix Salgado Macedonio que representa una corriente de opinión dentro de Morena de saltarse la ley, de denostar a la autoridad electoral, de amenazar a la autoridad electoral, acompañado de Mario Delgado, el presidente de Morena, con una tarea muy específica, que es tratar de destruir al Instituto Nacional Electoral. Y lo digo así de claro, porque incluso esta mañana el presidente, a pregunta específica sobre qué estaba considerando sobre el INE, defendió a Salgado Macedonio y dijo que estaban contemplándose iniciativas para desmantelar a la institución o cambiarla totalmente. Entonces, esa es una primera pulsión o una primera tendencia que veo en esta elección, que me parece francamente peligrosa, y no porque el INE sea impoluto, no porque no haya cometido errores, no porque en el pasado no haya cerrado los ojos, sí lo hizo, pero quedarnos sin árbitro electoral y con una actitud abusiva, claramente antiinstitucional por parte del partido en el poder, que fue exactamente lo que hacía el PRI durante muchos años, y la posibilidad de que las elecciones nuevamente sean reguladas, llevadas a cabo por la Secretaría de Gobernación es pasar de lado, es ignorar la historia de la transición democrática en este país, es ignorar la lucha de muchas organizaciones civiles de izquierda que participaron en la construcción del árbitro electoral, al que sin duda hay que criticar, mejorar, pero que en esta instancia está aplicando la legislación electoral. Entonces, me preocupa eso. También veo en el caso de Salgado Macedonio, pues la incapacidad de la oposición para crear una agenda alternativa que no esté centrada exclusivamente en un hombre.
A ver, ¿por qué la oposición se encuentra en una situación vulnerable en este momento? Pues porque su defensa de las instituciones en muchos sentidos parece hipócrita en ocasiones en las cuales utilizaron el PRI y Acción Nacional de manera partidizada y politizada a las instituciones en el pasado, la manera en la cual convirtieron en diversas instancias al INE en una correa de transmisión de su voluntad. Entonces, el PRI y Acción Nacional difícilmente pueden erigirse como los defensores de la legalidad y del árbitro electoral. Entonces, eso nos coloca como ciudadanos en una posición de defensa ciudadana del órgano electoral al margen de lo que hagan los partidos, porque en todos vemos ahora la propensión a las trampas, los candidatos impresentables, los candidatos de siempre, la legalidad aplicada selectivamente, y hay mucho en juego. Como tú lo escribías en tu artículo de hace unos días, ¿qué está en juego aparte de todos los puestos? Pues está en juego si Morena va a conseguir a reforzar, a renovar su capacidad para cambiar la Constitución, si la oposición va a ser capaz de construir un contrapeso y proveer una alternativa real de gobierno, porque lo que hemos visto es que el presidente está convirtiendo a esta elección en un referéndum en favor de él y en favor de la defensa de la Cuarta Transformación versus el pasado, y los opositores están convirtiendo esta elección en un referéndum anti-AMLO, sin ofrecer necesariamente qué van a hacer específicamente para enfrentar la pandemia que sigue, para enfrentar la crisis de inseguridad, para recobrar el crecimiento económico. Y también creo que hay una tercera dinámica aquí en juego, impredecible, que va a ser, pues, cómo se va a dar la competencia electoral a nivel local, a nivel granular, donde ahí importa menos el debate, los debates a nivel nacional, e importa menos lo de Salgado Macedonio, y más la competencia entre actores locales con sus propias bases de apoyo y cómo van a competir y en qué términos. Bueno, ahí pone varios puntos sobre la mesa Pablo, Denise. Desde luego hay mucho que platicar. Lo tremendo es que el presente y el futuro de la autoridad electoral, en particular del Instituto Nacional Electoral, sea la noticia a unos pocos días de la elección, hombre. Sí, pero tal vez eso se debe a que los números de la alianza opositora, contrario a lo que estima Denise, quizá no sean tan malos. A mí me gustaría por ese lado hablar de la virtud de la alianza opositora PAN-PRI-PRD, partiendo desde luego del supuesto de que queremos frenar a la destrucción obradorista, es decir, la alianza no es que sean angelitos, son políticos mexicanos, pero en el choque de poder es donde se da el contrapeso que necesita la República para frenar un proyecto esencialmente antiliberal y antidemocrático. Entonces, a mí me parece una muy buena idea, necesaria, que augura buenos resultados. Y te doy las dos instancias. En gubernaturas es clarísimo. Hace 6 meses, las encuestas le daban a Morena 14 de 15 gubernaturas. Hace 3 meses que se anuncia la alianza, ya solo tenían ventaja en 9. Y hoy, Leo, ya solo tienen ventaja en 6. A ver, ¿de dónde sacas esos datos? Porque yo de hecho escribo al respecto el día de hoy en el Excelsior, y lo que veo es muy pocas encuestas de vivienda, desde luego. Hay pocas encuestas de gubernaturas. Me baso sobre todo en el estudio de Integralia, Leo, Okay. en el último, pero no solo son gubernaturas. En la Cámara de Diputados, que en mi opinión es la joya de la corona, y ahí sí me baso en Oráculos, que conoces muy bien, según las encuestas hoy, la alianza le quita la mayoría calificada al régimen simplemente por el reparto de plurinominales. Así es. Por la coalición. Y
La calificada es la más importante porque, como sabemos, es la que le permite al presidente cambiar la Constitución, que yo creo que es lo que quiere. Correcto. Pero aún si no nos basamos en las encuestas de hoy, si nos basáramos, por ejemplo, en el resultado del 2018, en la votación del 2018, o sea, si se repartieran exactamente los mismos resultados, Morena también pierde la calificada. Digo, la calificada no basta porque con la mayoría absoluta pues también se puede propiciar suficiente destrucción, ¿no? Mantienen control del dinero, pueden cambiar las leyes, pero la calificada a mí me parece que es la vida o la muerte de la democracia mexicana. Entonces, yo creo que sí el régimen puede estar muy nervioso. Y los embates contra el INE son clásicas amagues obradoristas para deslegitimarlo a priori. Muy bien. Me gusta esto que pone sobre la mesa Pablo, Mario, de que finalmente parece que la alianza PAN-PRI-PRD es una alianza exitosa en el sentido de que si fueran separados, pues los arrasarían, ¿no? Y eso sí lo estamos viendo en las encuestas. De hecho, hay estados como Campeche, que si Movimiento Ciudadano hubiera ido con el PAN, PRI y el PRD, le podrían ganar a Morena. Hay otros estados como Chihuahua, donde el PRI va separado. Si hubiera ido con el PAN y el PRD, irían en primer lugar. Ahorita va en primer lugar el candidato de Morena y del PT. En fin, finalmente lo que estamos viendo es que la alianza PAN-PRI-PRD suma. Bueno, sí, está por verse. Como dices, hay lugares que tienen muchas encuestas, Nuevo León es uno de esos, y hay lugares que tienen pocas encuestas, Campeche es uno de esos. Entonces, todo esto con los asegúnes de que no sabemos muy bien, pero donde sí sabemos dónde hay más encuestas, por ejemplo, en Nuevo León, sabemos que quien está ganando es Movimiento Ciudadano, que es justamente el partido que decidió no ir en esa alianza opositora. Entonces, aunque concuerdo en lo general contigo y con Pablo, en que lo que estamos viendo es que Morena, ¿por qué pelearse con el árbitro? Decían ayer si Morena va ganando. Bueno, yo creo que la respuesta a esa pregunta es porque no necesariamente va ganando. O no como lo tenía pensado. Entonces tiene más lógica que se esté peleando porque va perdiendo, no le están saliendo bien las cosas como creía. Y de hecho la resolución del INE de ayer le baja 2 candidaturas importantes que lo ponen todavía en una posición más debilitada, donde en Michoacán, ustedes díganme si han visto encuestas sobre Michoacán, pero entiendo que no va ganando Morena, o al menos en el mapa de oráculos aparece no de color Morena, aparece de color PRD. Y podemos decir también que es por eso que está Mario Delgado armando este show junto con Félix Salgado Macedonio afuera del Instituto Electoral. La cosa está un poco descompuesta. No solo son 2 polos, aunque bien dice Denise que esto se está tratando de convertir en un referéndum, en el fondo no lo es. Es más bien lo que habíamos dicho en ocasiones anteriores, Leo, una serie de elecciones locales con lógicas locales. Entonces, desde esa lógica, yo me pregunto, este show que está armando Mario Delgado, además de porque muestra una cierta debilidad justamente, que está perdiendo cierto control, también habla de una desorganización dentro de su propio partido. Esto nace de no haber entregado reportes muy sencillos de precampaña, avisando al INE, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, porque les valen las instituciones. Yo creo que más bien porque desorganizados. Ahora lo encuadran dentro de como una lucha cósmica entre el INE y las fuerzas de la izquierda nacional, cuando en el fondo es una cosa de mala administración. Pero mira, yo más bien creo que aunque esa es una cosa, la de no querer aceptar que fue un error administrativo y que Mario Delgado apechugue y asuma que pues se les desordenó la cosa y no entregaron esos reportes. Pero hay otra, que Mario Delgado justamente ayer declaró frente a las cámaras de CNN. Él dijo, también nos estamos preparando, si nos bajan a nuestros candidatos y el tribunal no está de nuestro lado, para una resistencia civil pacífica, y citó el desafuero como ejemplo de movilización para lo que viene en los casos de los 2 gobernadores, el de Michoacán, Morón, y de Félix Salgado, los 2 candidatos. Si hace eso, a mí lo que me da de indicio
por supuesto que, bueno, pues sería trágico porque pues le restaría aún más legitimidad a las bajorías instituciones electorales. Me parece que responde a una lógica, esta de llevar todo al estilo desafuero, de construcción de un partido nacional que no es tan nacional como creíamos. La fama de López Obrador es nacional, pero el partido no es nacional. Lo tienen que ir construyendo en cada estado y eso les está costando muchísimo trabajo. Yo no me queda claro que Morena haya hecho un buen trabajo. Esto, de hecho, yo lo llamaría un mecanismo compensatorio vía el escándalo, vía el show, para tapar el ojo al macho, que es que asignar bien las candidaturas a gente con talento, arraigo local, que no se dediquen solo al espectáculo, como hablamos alguna vez, no lo hicieron bien. Hay muchas candidaturas que ofendieron incluso a los propios morenistas. Porfirio Muñoz Ledo ya encabeza un movimiento de los ofendidos de las campañas, de las candidaturas internas. Muy gracioso verlo a él, el líder de los ofendidos, pero no son pocos. Esto es sobre todo una muestra del desorden de un partido político que aspira a la hegemonía, les concedo eso, pero que definitivamente no la tiene aún. Está interesante eso, Denise, porque después de esta primera ronda parecería que contra lo que dicen las encuestas para la Cámara de Diputados Federal y las pocas encuestas que hay en los estados, parecería que no es tan claro que Morena se vaya a llevar, desde luego no carro completo, pero tampoco que le vaya a ir del todo bien. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, estoy de acuerdo. Ha habido un desgaste en el ejercicio del poder. Hay un presidente muy popular, pero también las encuestas revelan una alta desaprobación en torno a políticas específicas. Entonces, tratar de traducir su popularidad en apoyo a Morena, que coincido con Mario, no es un partido nacional, es un conglomerado de fuerzas políticas que funciona porque todo gira alrededor de la figura del presidente. Y a nivel local, los temas locales no necesariamente van a ser aquellos que le trasladen popularidad presidencial a los candidatos. Ahora, mucho va a depender de la alianza. Decía Pablo que la alianza es imprescindible para hacer un contrapeso. Y o sea, en términos teóricos apoyo esa postura, pero también preguntaría qué tipo de contrapeso ofrece la oposición. Para quienes votamos, para quienes nunca votaríamos por el PRI, por razones históricas, por el partido que construyó el autoritarismo, el partido corrupto, el partido que creó el sistema presidencialista, el partido que concibió al gobierno como un lugar para la distribución del botín, ¿cómo justificar ahora en aras del contrapeso ir a votar por ese partido? O por Porque Acción Nacional. Estarías ayudando a López Obrador, Denise. Estarías ayudando a López Obrador. A ver, permíteme. O votar por el PAN, que yo no puedo hacer. Para mí, el hecho de que el PAN no apoye el derecho a decidir como mujer es un deal breaker. O sea, para mí rompe el trato. Además de tantos años de haber escrito, examinado Acción Nacional, ver cómo en el poder se priizó y no llevó a cabo una renovación institucional para desmantelar el legado autoritario. Simplemente se montó sobre la estructura que el PRI le dejó. Es un contrapeso que no ha hecho un mea culpa, partidos que no han aceptado sus errores, que no se han deslindado de la corrupción y la promoción de la militarización que emprendieron, por ejemplo, bajo Calderón, que eligieron, como decía Mario, a malos candidatos con trayectorias malolientes. Entonces, pero, sí, a ver, Denise, si no se merecen el voto, lo que dice Pablo es que al final vas a acabar votando a favor de Morena y del nuevo régimen, digamos. Exactamente. Entiendo la lógica del voto útil, pero si van a vender el voto útil, háganlo mejor. Empiecen por ofrecernos qué es lo que van a... O sea, voten en contra del López Obrador, nos llaman a decir eso. Y después, ¿qué van a hacer distinto?
es también el riesgo de regresar a aquello por lo que fueron castigados y sacados del poder en el 2018, cosa que no acaban de entender. Entonces, a los que nos sentimos políticamente huérfanos en este momento, yo sí haría un llamado a la coalición opositora a decir qué es lo que van a ofrecer que es distinto y mejor. ¿Por qué no van a regresar a las prácticas del pasado de las cuales no se han deslindado? Ok, frenen a López Obrador. Y luego, creo que ahí hay preguntas sin respuesta que la coalición opositora necesita responder para convencer a los electores independientes. A ver, estoy viendo que tanto Pablo como Mario le quieren entrar. Venga, Pablo. Yo creo que de lo que sufre Denise es de purismo. No estamos en Dinamarca, querida Denise. O sea, no vas a tener proyectos que vuelvan esto una democracia liberal de primer mundo el siguiente trienio. Eso no existe. Estamos en una coyuntura de extremo riesgo de la democracia liberal, donde refrendar el proyecto autocrático de López Obrador significa la muerte de esta. Y eso incluye las políticas públicas que tú también apoyas. Entonces, ese es por un lado. Por otro, en los deal breakers de la oposición, que no te gustan, también incluyen al régimen, porque estás hablando de un proyecto conservador, antiliberal, que apoya presuntos violadores, antifeminista, en todos los sentidos. Entonces, de lo que se trata, a mí me parece, es de detener la destrucción. No quiere decir que el PAN, PRI y PRD sean angelitos, ya lo dije. Estamos ahorita ante una situación de anomalía democrática. De lo que se trata es de salvar a la República y ya después construimos Finlandia, pero sin la primera no se puede la segunda. A ver, Mario, pero le toca a Mario, luego va. Venga, Mario, venga. A ver, mira, qué risa me da esto. Yo le diría a Pablo, si Denise sufre de purismo, yo creo que así como suena Pablo, de lo que sufre Pablo es de apocaliptismo. Está ya llamando a una profecía, estamos en el borde de la muerte de la democracia y por lo tanto no se puede ni pedirle a los partidos de oposición que sean un poquito mejor de lo que han sido. En esto yo estoy con Denise claramente. Yo creo que predicar el apocalipsis se va a probar equivocado en la siguiente reunión que estemos aquí mismo discutiendo y no se haya acabado la democracia. Pero bueno, ya lo dirá el futuro, si nos alcanzó el destino o no. Pero yo coincido. ¿Está en riesgo la democracia, Mario? ¿No está en riesgo la democracia? Por Dios. La democracia liberal en su amplio sentido, por pedir que la oposición sea un poco mejor de lo que es, definitivamente no. Uno le puede pedir a la oposición que sea mejor de lo que es y no así evitar el colapso. Entonces, yo creo que de hecho es la actitud democrática, la de Denise en este caso. Pero déjenme aclarar una cosa. Cuando el presidente amenaza de esa manera a el árbitro electoral, al Instituto Nacional Electoral, cuando el presidente de Morena dice hay que exterminar al INE, ¿no te parece que la democracia está en riesgo? Mira, sí, definitivamente hay riesgos, lo diría así en plural y vamos uno por uno de los riesgos. Creo que no hemos llegado, yo no creo que hemos llegado al punto en el que es un todo o nada porque la democracia está a punto de morir en México, definitivamente no creo. Podemos discutir los detalles ese argumento de esta situación, que es donde yo creo que está. Obrador. Si no se puede discutir los detalles de la muerte de la democracia, yo creo que entonces no estamos haciendo trabajo de analistas, sino de profeta apocalíptico. Esa es mi posición, pero con gusto le entro a discutir los detalles cuando sea el momento. De cualquier manera, yo quisiera decir sobre el tema de la oposición, que es el que justamente empezó este debate, que es realmente sorprendente y llama a la perplejidad que en un momento tan fuerte como el de la pandemia de COVID, en el que se está transformando el mundo, donde ya tuvieron 3 años de oportunidad para repensarse, no estén siendo capaces de articular una visión de futuro para el país con un discurso que vaya más allá de bailar en un mercado, sacar un jingle, hacer el ridículo en las calles como en Nuevo León, realmente no tener una visión
de por qué se están coaligando más allá de esta supuesta muerte a la democracia y que solo ciegamente hay que darles el voto porque son los auténticos y legítimos herederos de la transición a la democracia y ellos son sus defensores. No, señores, los defensores de la democracia son los ciudadanos que van a votar y son, sí, las instituciones que los defienden. Los partidos están ahí para ofrecer una mejor propuesta y eso es lo que no están haciendo. Si los ciudadanos se las piden, bueno, qué mejor momento, la tienen hasta fácil. Es un momento en el que no solo se trata de terminar a López Obrador, sino de pensar cómo van a sacar de la pobreza al 20% más de millones de mexicanos que cayeron en ella en el último año, por ejemplo. Podrían polemizar con eso. Y para el real. Déjenme darles la mala noticia de que se nos acabó el tiempo. No. Bueno. Porque, a ver, mis colegas ya hicieron suficiente mansplaining en este programa, explicando lo que yo pienso y lo que yo en realidad debo decir. Entonces, déjenme tener un argumento, por favor, brevemente. A ver, yo creo que Pablo sufre de amnesia histórica, porque se le está olvidando de dónde venimos con el PRI y con Acción Nacional. Él dice que está en amenaza la democracia liberal. En México nunca ha habido una democracia liberal, Pablo. Ha habido una Entonces, democracia... ¿vamos a destruirla? No. Ha habido una democracia disfuncional en muchos sentidos porque el PRI y el PAN en el poder no impulsaron y no defendieron lo que tenían que defender. Y también manipularon las instituciones y también pusieron en jaque a la estabilidad del país y el desafuero. Recordemos la lógica del desafuero, fue utilizar a las instituciones para sacar a un candidato de la contienda. Entonces, que no se envuelvan ahora en el manto del purismo con el cual tú los quieres proteger, Pablo. Y no estoy diciendo con esto que no hay riesgos muy graves actualmente con López Obrador. Los he señalado en cada programa. Me opongo al 90% de sus políticas públicas. Quizá no las intenciones, pero los resultados. Ante eso no voy a darle un cheque en blanco a la alianza opositora, porque se trata precisamente de que los ciudadanos exijamos más. Y si esa alianza opositora quiere evitar la destrucción, que nos diga exactamente qué va a proponer para que si llega al poder no sigamos por el mismo camino en el cual veníamos en los últimos 20 años. Bueno, a ver. Les propongo retomar este tema. Ya sé que les gustan los cliffhangers, ¿no? Que nos quedemos así calientitos el debate la próxima semana. Está muy interesante el debate porque es, por un lado, pensar que México puede ser Finlandia o pensar que México puede ser Venezuela. Yo creo que ni Venezuela ni Finlandia, sino lo que hay que pensar es en México. ¿Qué queremos de México? Ahí lo dejamos. Pero Leo, solo cierro diciendo lo siguiente. Si a estas alturas no te queda suficientemente claro que la democracia mexicana está en riesgo en manos de López Obrador, no estás poniendo atención. Perdón. Bueno, vamos a seguirlo debatiendo. Yo también, de lo que decía Denise, de que México nunca fue una democracia liberal, sí fue una democracia disfuncional, pero Denise, han sido los 21 años en que más democracia ha tenido la historia de este país. Eso sí, también hay que reconocer, ¿no? Lo reconozco, pero si esa democracia hubiera funcionado mejor para las mayorías, no hubiera ganado Andrés Manuel López Obrador. No, totalmente, pero la pregunta es hacia adelante, ¿qué tenemos enfrente? Exactamente. Si efectivamente es un regreso al pasado, a esa democracia imperfecta, o tenemos un regreso al autoritarismo priista. También muchos dicen... es una falsa disyuntiva. Creo que hay... Ahí, bueno, lo discutimos la semana que entra. Se puso calientito, muy bueno como siempre los debates del miércoles. Gracias Pablo, Mario y Denise. Los veo la semana que entra. Muy buenas noches. Buenas. Bueno, ahora voy a hacer una breve pausa y voy a regresar a hablar con el académico, el intelectual Roger Bartra, quien ha publicado un nuevo libro, Regreso a la Jaula, que precisamente es una evaluación de la elección y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una reflexión dura. Regresamos en un momento.